Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta oportunidad vamos a conversar con un abogado que es especializado en el área de Derecho Internacional, pero también es miembro del Alto Consejo para la Consulta Popular y el Comité Técnico para la Consulta Popular en Venezuela. Se trata de Leo Magno Flores, a quien le vamos a dar la bienvenida en un instante. Quiero pedirles que por favor se activen en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones, y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Les quería comentar también que seguimos en la ciudad de Washington, D.C., trabajando en una investigación que nos ha llevado más tiempo de lo que habíamos previsto inicialmente, así es que seguiremos transmitiendo desde la capital de los Estados Unidos para Sin Filtros y para los otros medios de comunicación. También quiero pedirles en esta oportunidad que a todas las personas que nos están visitando en nuestra plataforma de patreon.com/Venezuela Política, que se activen y que nos sigan apoyando. Muchísimas gracias de verdad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias, Maybor Petit, por esta oportunidad que me brinda de estar con tu calificada audiencia en este momento tan importante, no solo para la vida venezolana, sino también para la vida política del pueblo norteamericano. Aquí un saludo a todas las personas de ese país hermano. Bueno, muchísimas gracias. El tema de discusión en estos momentos para muchos venezolanos es esa invitación para una consulta popular. Hay muchos críticos y hay personas que están a favor de esa consulta. Muchos están fuera del país, otros están dentro del país. Las posiciones en relación a este evento son diferentes desde afuera que desde adentro. Pero quisiera que antes de irnos a esos detalles, le explicara a lo que nos están viendo en estos momentos realmente en qué consiste esta consulta y cuál es la razón de fondo de ella. La razón de la consulta es un hecho político que tiene que ver con la perturbación política mayor que se vive en Venezuela. Perturbación política mayor que se explica porque es inhábil la Constitución, inhábil el gobierno e inhábil también la oposición. Y además de la perturbación política mayor, estamos viviendo una catástrofe humanitaria. En ese escenario tan terrible para cualquier país, el régimen decidió a través del TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, que es su bufete privado, designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y de inmediato procedió el TSJ a secuestrar los símbolos y las tarjetas de varios partidos de oposición, y así decidieron convocar unas elecciones fraudulentas el 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional. Ante ese hecho político, la oposición, representada en 27 partidos que se unieron para ello, proclamaron la abstención electoral. En ese escenario, terció la conferencia episcopal con ese lenguaje tan oblicuo de la iglesia y llamó a votar, pero también dijo que la abstención sola por sí misma no bastaba. Y eso abrió el camino a la sociedad civil organizada para hacerle al presidente Guaidó y a los partidos políticos que estaban llamando a la abstención una propuesta de que, como la abstención sola no bastaba, de acuerdo a las sabias palabras y a la admonición de la iglesia, hiciéramos una consulta popular que desde hace unos 3 años, desde el Táchira, las asociaciones civiles que hacen vida en la región estaban planteando a nivel nacional. Y de ahí surgió la idea de convocar a la consulta popular, y fue la Asamblea Nacional el 30 de septiembre de 2020 quien, por un acuerdo legislativo, convocó la consulta electoral. Esta consulta electoral, en primer lugar, tiene un sólido piso constitucional. El artículo 5
de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo es quien designa los órganos del poder público. Y de acuerdo a eso, la soberanía popular se puede manifestar de acuerdo según lo que establece el artículo 70 de la Constitución, y se puede manifestar de manera indirecta eligiendo sus representantes a los cargos de elección popular, pero también de manera directa se puede manifestar y se puede expresarse mediante la consulta y las asambleas de ciudadanos. Y ese artículo 70 dice que la consulta y la asamblea de ciudadanos, lo que allí se decía, tiene carácter vinculante. De esa manera, nosotros le propusimos al país y al mundo una solución constitucional, pacífica y electoral, que es lo que nos estaba pidiendo la comunidad internacional para resolver el problema venezolano. Y lo más importante, en la consulta electoral, como está planteada, no tiene por qué participar para su legalidad el espurio CNE que se eligió directamente por el TCJ cuando debió haberlo hecho la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el artículo 293 de la Constitución, en su ordinal 5, dice cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral, y allí para nada, entre las atribuciones, nombra que tenga que regir las consultas populares ni las asambleas de ciudadanos. Así se conformó el cuadro para que se le diera piso legal constitucional a la consulta, y está la consulta en la calle. La consulta en sí misma no es un fin, o la consulta no es un fin en sí misma. La consulta es una idea fuerza para movilizar a la mayoría del país que ha decidido abstenerse. Y desde ese punto de vista, en este momento en el país hay dos hechos políticos incontrovertibles. Un hecho político que es el llamado del gobierno a unas elecciones el llamado del régimen, de la dictadura, a unas elecciones fraudulentas el 6 de diciembre, y el llamado de la sociedad civil, que fue ratificado por los partidos políticos a través de la Asamblea Nacional para una consulta electoral. Y como sabemos, la gente que se ocupa de la sociología y académicamente, los hechos políticos por sí mismos no son ni buenos ni malos. Los hechos políticos dependen de las circunstancias que los rodeen y de la manera como los actores encaren los hechos políticos. Entonces, esta consulta por sí misma no es ni buena ni mala, como tampoco es ni buena ni mala las elecciones fraudulentas del 6D. Esos dos hechos políticos, a partir del día 13 de enero, se enfrentan para ver cómo se avanza en la solución de la catástrofe humanitaria y de la perturbación política mayor. ¿Cuál es la incidencia que tiene esa consulta en el mundo real, en el mundo del venezolano y en el mundo de las maltrechas instituciones que existen en Venezuela, si es que existen? Yo lo veo desde el punto de vista sociológico y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Durante los 40 años de la República Civil, los venezolanos decidimos todas nuestras controversias por la vía electoral. El régimen imperante secuestró la vía electoral, la cerró y hace elecciones como una puesta en escena de fraudes consecutivos, cerrándole la vía electoral a la gente. El régimen anuncia el 6 de diciembre unas elecciones y en el imaginario colectivo venezolano la gente está ya programada para votar y hace de la elección una fiesta popular. Entonces, ¿qué sucede? El régimen llama a votación y el imaginario colectivo del país quiere volcarse a la votación, pero no puede hacerlo porque hay un llamado de la élite política de oposición de la abstención. Yo me imagino eso desde el punto de vista sociológico con un ejemplo.
hay un niño que le dice al papá, papá, el señor Nicolás invitó a sus hijos y a todo el mundo a ir al parque de diversiones el 6 de diciembre. Y el papá le dice, no, nosotros no podemos ir ni tú puedes ir. Entonces el niño se siente resentido, pero ¿cómo yo no voy a poder ir al parque? Si el papá le da esa única respuesta y le dice, no vas a ir al parque, eso va a traer consecuencias a la larga. Entonces, ¿qué hace el padre inteligente o el representante inteligente? Hijo, no vamos a ir a ese parque porque está lleno de alacranes, pero vamos a ir a uno mejor, donde tú mismo vas a ser el protagonista. Y esa es la explicación sociológica por la cual había que proveerle al venezolano en diciembre como contrapartida que no solo que no tenía que quedarse en su casa, sino que también podía participar, manifestarse políticamente a través de un voto. Y así surgió la idea de la consulta electoral. Esa consulta electoral tiene una virtud, que es que ese día los venezolanos vamos a emitirnos un cheque. Vamos a emitir un cheque, pero no va a ser un cheque en blanco, como lo hicimos el 16 de julio del 2017, sino que va a ser un cheque que tiene un beneficiario. ¿Quién es el beneficiario de ese cheque que nos vamos a emitir el 12 de diciembre? El beneficiario vamos a ser nosotros mismos, el pueblo. ¿Y cómo vamos a cobrar ese cheque? Bueno, el día después vamos a salir a la calle y vamos a ir increciendo, haciendo una serie de acciones políticas que serán anunciadas en esos días para entonces poder cobrar, como decimos en el lenguaje venezolano, ¿cómo cobra el pueblo esa consulta? La va a cobrar de esa manera. Pero en el fondo, ¿cuál es la búsqueda? ¿Qué es lo que se pretende buscar? Porque no queda claro, ¿no? Y toda la gente que nos está viendo creo que no está entendiendo bien. La consulta es para que Maduro se vaya, para que Guaidó quede. ¿Qué es lo que se busca? La consulta tiene 3 preguntas que estaban reducidas en una sola, pero que ya se decidió políticamente reformularlas. Y en primer lugar se le pregunta a la gente si está de acuerdo con que Maduro se vaya y se convoquen elecciones libres y transparentes para elegir un nuevo presidente de la República y el Parlamento Nacional. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, se le consulta a la gente sobre si está de acuerdo o no de que exista un mecanismo de transición para lograr el cese de la usurpación. Y la tercera pregunta, que fue propuesta por el movimiento estudiantil venezolano, se le consulta a la gente si está de acuerdo en que se acuda a las instancias internacionales para promover que se activen los mecanismos y convenios internacionales que Venezuela ha suscrito, no para una intervención armada, sino para que la comunidad internacional se dedique de lleno a resolver la catástrofe humanitaria que hay en Venezuela. Ese sería el objeto fundamental, tener la manifestación de voluntad de millones de venezolanos en todo el mundo con relación a esos 3 puntos importantes para poner fin a esa incertidumbre que existe de que desde la oposición o el presidente interino ha cambiado la regla del juego, etc. Esta consulta no es para que los diputados renoven su mandato, cosa que sería imposible hacerlo por la vía de una consulta popular, los diputados de la actual Asamblea Nacional. No es para que Guaidó prorrogue su mandato, porque eso ya está establecido en la Constitución. Esta consulta es para que el pueblo se responsabilice del veredicto que va a emitir y le ordene a Maduro y a todos los poderes constituidos el cese de la usurpación, que sabemos que no le van a parar ni medio, pero ese mandato se convierte ahora sí en una orden para todo el estamento político venezolano de oposición y un llamado y una exigencia a la comunidad internacional. Ya hemos agotado
todos los mecanismos internos que nos permite la Constitución, y eso es un requisito sine qua non para acudir de pleno derecho a la comunidad internacional, a las soluciones internacionales de problemas internos, y eso es lo que busca en el fondo la consulta. Quería preguntarle algo para que estemos claros. Ese intento pareciera que está, o sea, y yo lo digo acá, un poco como utópico, porque la comunidad internacional tiene un amplio conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, conoce muy bien que el régimen tiene una naturaleza criminal, fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por formar parte de una gran organización que se dedica no solamente al tráfico de drogas, sino también al terrorismo. Hay cargos en contra de Nicolás Maduro y sus principales colaboradores. Hay un pago de recompensa a las personas que ayuden a capturarlos, a todas las cabecillas del régimen. También hay un acuerdo aprobado por la OEA para aplicar lo que se llama el TIAR. Hay un acuerdo a través del Grupo de Lima para activar el TIAR, cosa que no ocurrió porque hay ausencia de voluntad política por parte de los mismos que firmaron ese acuerdo en el 2019 en la ciudad de Nueva York, y que hoy en día algunos de esos países han cambiado de presidente y en estos momentos apoyan al régimen, como es el caso, por ejemplo, de Argentina o de Bolivia como tal. Entonces, cuando uno observa todos estos elementos, hubo apoyo de la Comunidad Europea, jamás hubo un consenso tan extraordinario desde el punto de vista internacional para sacar al régimen como en el 2019. Hubo todos los elementos, votaron, mire, yo cubrí yo no sé cuántas reuniones de la comunidad internacional, pero Maduro está allí. Maduro está allí y la oposición sigue siendo oposición, la estrategia que se estableció no funcionó. También recuerdo el llamado firmazo del 2017, del julio 16. A mí me tocó colaborar con ellos. Estábamos en la ciudad de Nueva York. Jamás habíamos visto tanta participación. Una vez que se hizo la presentación, nadie se acuerda por fin qué fue lo que ocurrió. Lo que sí querían eran algunos miembros de Voluntad Popular apoderarse de la data de los votantes de ese día para hacer una base de datos que ellos nunca supieron explicar para qué era, pero muchos intuían que eran por asuntos electorales a futuro, cosa que tampoco se estableció. Fue un lío para quemar los cuadernos donde la gente firmó. Hablo por el caso de Nueva York particularmente, porque allí había un problema con la gente de Voluntad Popular, que querían meter toda la base de datos en unos iPads a través de un sistema de como una app que permitía guardar la base de datos. Entonces, eso tampoco funcionó. ¿Por qué hay que creer ahora en esta? ¿Por qué usted cree que va a funcionar esa? Querida licenciada, es muy interesante todo lo que usted ha narrado. Ese episodio de Voluntad Popular no lo conocía. Pero bueno, todas esas cosas pasan cuando se trata de hechos políticos. Esta consulta del 2020 no se parece a la del 2017, porque en esa consulta no había un presidente interino, no existía el apoyo de 60 países a esa presidencia interina. Y en esa consulta del 2017 se hicieron unas preguntas de imposible materialización su respuesta. En esa consulta, por ejemplo, se le preguntaba, había una pregunta que decía, ¿usted está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas acaten la orden y saquen a todos los que están ahí en el régimen? Y eso era una pregunta cuya respuesta era de imposible materialización, porque las Fuerzas Armadas venezolanas en ese momento defendían a capa y espada el régimen, y entonces eso era un mandato inútil, impertinente. Ahora, también ahí se le preguntó a la gente, ¿usted está de acuerdo en que no se elija la Asamblea Nacional Constituyente? Y la gente dijo que sí, pero la Asamblea Nacional Constituyente se eligió. Ahora,
el estamento político y el país nunca aceptó la Asamblea Nacional Constituyente, la rechaza hasta hoy y, bueno, salvo las excepciones de los gobernadores que se juramentaron allí, que son excepciones porque también un gobernador electo como Juan Pablo Guanipa que no se juramentó. Y en esa consulta también se preveía la posibilidad de un gobierno de emergencia. Entonces, ¿cómo se iba a hacer un gobierno de emergencia si tú no convocas a quien está detectando el poder? Y por eso hubo un diálogo. Entonces se ha satanizado el diálogo de esa época diciendo que no se respetó con ese diálogo la voluntad popular. Pero esas son verdades a medias. Ahorita estamos en una situación distinta. ¿Cuál fue el mérito de la consulta del 2017? Que a pesar de que ya había Grupo de Lima y la OEA se había pronunciado múltiples veces y la Comunidad Europea estaba en un tímido proceso de repudio a la dictadura venezolana, a partir de esa consulta con 12 millones de personas en la calle, visible, cambió todo el panorama. Y ahora la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Venezuela. Bueno, las circunstancias cambiaron. La situación política es totalmente distinta y aquí por eso es necesario otra vez convocar al pueblo. Ahora, ¿cuál es el alfa y el omega de la soberanía? Que el pueblo sea convocado cada vez que haya que tomar una decisión con respecto a los problemas que lo agobian. Y en eso estamos en este momento en Venezuela. Y es un absurdo satanizar la consulta con el argumento que es efectista, pero no es válido que ¿por qué vamos a consultar pueblo otra vez? Las circunstancias son totalmente distintas y bienvenido el gobernante que quiera consultar a su pueblo muchas veces. Pero además, esta es una iniciativa de la propia gente que está exigiendo que se le consulte, que quiere emitir su opinión. Y bueno, al final te digo, el hecho de que uno comulgue todos los días o le rece a Dios, no es suficiente para decir, bueno, no lo voy a hacer más porque hasta ahora Dios no se ha apiadado de mí, no ha recordado lo que yo estoy haciendo. Hay hechos que tienen que ser repetitivos en la vida de los pueblos para poder lograr objetivos. Desde el punto de vista logístico, ¿cómo va a efectuarse esa consulta? Porque mucha gente temerá, como temieron en el 2017, y disculpe que le traiga a colación nuevamente esto del 2017, porque es una experiencia que puede relacionarse con esta, sin duda alguna. En relación a la base de datos, la información de los votantes, que puede llegar a parar en una lista Tascón o en cualquier otra lista, porque ahora hay listas del régimen, hay listas del gobierno interino. Entonces, el venezolano común y corriente va a confiar cuáles son las garantías que hay para que la data que va a estar en esa base de datos de votantes no vaya a formar parte de una lista del régimen o una lista del gobierno interino. O sea, ¿hasta qué punto ustedes pueden garantizarle esto a los venezolanos que desean participar en esa consulta? Estamos en capacidad desde el comité técnico y por parte de los rectores de la consulta de garantizar el anonimato y el secreto del voto. Aquí no puede haber otra lista Tascón. La empresa que se contrató para montar la plataforma tecnológica es una empresa internacional de las más famosas del mundo en tecnología blockchain. Como ustedes saben, esa es la tecnología ultramoderna que asegura la confidencialidad de todas las operaciones de criptomonedas. Esa tecnología va a regir en este proceso y gracias a esa tecnología vamos a tener una data para perpetua memoria de la preconsulta, del día de la consulta y después de la consulta, que nos va a permitir la auditoría que quieran hacerle la ONU, la OEA y todas las organizaciones de veeduría internacional para certificar que lo que estamos diciendo realmente pasó. Ahora, esa tecnología tiene la virtud de que la base de datos está en una nube, en un país ajeno a Venezuela y que dentro de lo que cabe está blindada para evitar que haya hackeo de los rusos, de los cubanos o de los chinos o de cualquier hacker en el mundo. Dentro de lo que cabe, porque
todos los sistemas son hackeables al fin y al cabo. Entonces, por eso le podemos decir a la gente en Venezuela y en el exterior que aquí no hay posibilidad de otra lista Tascón, ni de lista de ninguna clase, ni de listas que se vayan a aprovechar por parte de los partidos políticos. Porque aquí el único partido que ese día se va a manifestar es Venezuela. Y fíjate bien, a mí se me ocurre con esa campaña de que alza tu voz, sí, ese día los venezolanos vamos a alzar la voz para lanzarle al mundo, a la comunidad internacional, una llamada de auxilio. El SOS, que es la famosa llamada internacional, o el Mayday, Mayday. Cuando un barco está a la deriva en alta mar, o un avión está en emergencia o en barrena, el capitán del barco y los pilotos lanzan la llamada de auxilio sin saber a quién se la dirigen, y sin saber si alguien la va a oír, y si la oye va a atender el llamado. Y sin embargo, la respuesta siempre es que alguien escucha la llamada de auxilio y alguien atiende el llamado. La comunidad internacional va a recibir de millones de venezolanos el Mayday, el SOS, para llamar la atención sobre la catástrofe humanitaria, y esa es una de las virtudes de esta consulta popular 2020. ¿El gobierno interino tiene acceso a la data que va a estar en la nube? Los rectores, que son todos integrantes de la sociedad civil, son los que están manejando todo lo que tiene que ver con la consulta, incluyendo la parte técnica. Hay un comité técnico. Además, también hay algo importante. En caso de que falle el sistema por razones de que se cortaron la luz o que no hay internet, sobre todo en Venezuela, va a haber unos cuadernos provisionales donde se va a anotar la gente que va a la votación presencial. Pero ¿qué pasa en ese momento? En ese momento, si llegara a presentarse los colectivos o la policía tratando de apoderarse de esos cuadernos o de impedir el acto de la consulta presencial, hay instrucciones de que todo eso va a ser destruido. Hay gente que está preparada, como dicen los pavos en la jerga común, de que, bueno, están cantando la zona. Si hay una emergencia, si hay un peligro, se destruye todo. Entonces, se han tomado las previsiones para ¿Cómo se va a destruir? eso. ¿Cómo se van a destruir los cuadernos? ¿Cómo? ¿Cómo se van a destruir esos cuadernos? No, Si eso es un cuaderno Caribe, un cuaderno normalito de los que los niños usan para el colegio, donde se va a anotar todo durante el acto para luego poder hacer el escrutinio y compararlo con el cuaderno. Inmediatamente se destruye. Eso en caso de los sitios donde no se puede tener el cuaderno virtual que está en la computadora y que está en la nube. Ahora, doctor, ¿quién es el que está pagando a esa empresa de blockchain para que se haga este proceso? Los fondos vienen de todas partes, de la sociedad civil, de contribuciones, como se hizo el 16 de julio de 2020. Hasta ahora, eso es el flanco débil de la consulta, porque, por supuesto, hay una grave crisis económica a nivel de Venezuela, y bueno, esos fondos no fluyen porque las colaboraciones no son lo generosas que podían haber sido en otro momento, pero confiamos en que vamos a salir adelante. Las personas que deseen poner dinero allí, ¿tienen algunos requisitos? ¿Ustedes hacen una previa due diligence? ¿O cómo saben que ese dinero que se está poniendo para la consulta no viene de la industria criminal? Esa es una de las principales y determinantes razones que manejamos cuando se trata de recursos. Nosotros estamos heroicamente, la sociedad civil, adelantando una empresa que parece superior a nuestra fuerza, pero que no lo es. Y entonces no la vamos a empañar porque se nos cuelen unos pillos donadores. Eso se están tomando todas las previsiones
hasta el punto que se rechaza cualquier donación que tenga un origen dudoso. Y en el caso del gobierno interino, ¿ellos han propuesto dar dinero para eso? ¿Seleccionaron ellos la empresa? ¿Quién fue el que escogió la empresa? La empresa la escogió un comité técnico que estaba integrado por 25 personas, de las cuales se nombró un subcomité de técnicos en computación y se hizo una especie de consulta pública, no una licitación exactamente, pero participaron 16 empresas. De las 16 empresas, con un baremo que estaba establecido, clasificaron 3 empresas. De esas 3 empresas, una que clasificó porque cumplía con todos los requisitos, se detectó, y esto es muy importante y quiero anunciarlo como primicia en tu programa, que de una u otra forma algunos de sus accionistas estaban vinculados con Smartmatic, como el escándalo que hay ahorita en Estados Unidos, porque hay un velo corporativo ahí cada vez que se habla de tecnología electoral con esta bendita empresa. Entonces, inmediatamente fue descartada esa empresa y quedaron otras 2 empresas que fueron las que se les dio el visto bueno y son las empresas que están montando la plataforma tecnológica que, por cierto, aspiramos antes de que finalice el mes a hacer una especie de simulacro para poner lista toda esta plataforma. Cuando uno ve este tipo de acciones, y obviamente entiendo lo que es la parte de la intención de la sociedad civil por hacer algo y contribuir a que se produzca un cambio en Venezuela debido a que la situación es inaguantable y que el régimen, en la medida en que el tiempo pasa, se ha ido arraigando más al poder. Pero también trabajando en el área del crimen organizado, a uno le vienen muchas preguntas perversas en la cabeza. Entonces quiero aprovechar que lo tengo acá para justamente conversar sobre ese tema. Porque es muy atractivo tener una base de datos de 20 millones de personas o de 10 millones de personas o de 15 millones de personas. Porque la información en ese sentido y teniendo esa data es importante para poder hacer cualquier objetivo que sea comercial. En el caso de Venezuela, muy probablemente el comercial no sea el más indicado, pero sí electoral. O sea, tener 10 millones de personas en una base de datos es atractivo. Se convierte en un producto que puede ser mercadeado por mentes sanas, pero también por mentes perversas. Entonces, de allí mi preocupación por esa base de datos, porque puede estar en la nube, que puede estar en otro sitio, pero, o sea, ¿cómo garantizar la seguridad de esa base de datos que no vaya a caer en las manos perversas, por ejemplo, de los partidos políticos o de cualquier otro? Licenciada, los partidos políticos tienen la base de datos desde hace años. Todos los partidos políticos tienen acceso al REP, porque se lo dan en todas las elecciones. Y los partidos políticos tienen acceso al registro de cedulación desde hace años por tradición en Venezuela. Entonces, no, los partidos políticos no necesitan convocar una consulta popular en medio de una tragedia nacional para hacerse de una base de datos. Yo quiero que usted de verdad tenga, se le quite esa angustia y esa preocupación de encima, que mucha gente la comparte, estoy seguro, porque usted lo que interpreta es a la opinión pública. Pero no es necesario convocar una consulta para tener una base de datos. Y otra cosa, no existe tal base de datos. Lo que pasa es que queda almacenado en la nube la participación de la gente, y para poder participar en la plataforma o en la página web tienen que preguntarle su nombre y apellido. Pero eso es solo a los fines de que no se repita el voto, de que cada persona un voto. Nada más, pero no es que se va a construir una base de datos. La base de datos existe, tenemos una base de datos de más de 20 millones de personas desde hace tiempo, todos los partidos políticos, y el PSV tiene su carnet de la patria, que ha construido una base de datos extraordinaria donde sabe si la gente respira o no.
Eso no, yo no creo que esa sea una preocupación de la consulta, con todo respeto te lo digo, y además, entonces, esta no es una base de datos porque simplemente se va a almacenar en una web transitoriamente. Fíjense, porque hay algo muy importante. Cuando la gente hace su voto a distancia, que lo va a hacer del 7 al 12 de diciembre, al final que hace todos los pasos que le pide la página web, la persona va a recibir un código numérico. Ese código es simplemente un código numérico que certifica que él ya participó, porque queremos que el día 12 los que lo hicieron a distancia concurran también a los centros de votación y a los puntos de libertad para depositar en una urna especial su código de que ya votaron, de manera que se puedan contabilizar ese día los códigos de los que votaron a distancia y las papeletas de los que están votando presencialmente. Porque lo que queremos es que se visibilice ante el mundo los millones de venezolanos que van a salir ese día a la consulta. Por lo tanto, le puedo garantizar a Venezuela que aquí no hay una base de datos con fines inconfesables. Estamos trabajando con la base de datos que maneja usualmente todos los partidos políticos en Venezuela, producto de tantos años de procesos electorales en los que hemos participado. Sí, cuando me refiero a la importancia de la base de datos, me refiero a que en ese grupo, esa gente que va a participar en esa consulta, va a tener una clara preferencia electoral. A eso me refería. Y eso puede ser usado desde el punto de vista electoral. Siguiendo sobre los escenarios que ustedes consideran van a presentarse a futuro, tomando en cuenta la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro, la estructura criminal que tiene ya el régimen, entre ellos ya usted señaló el tema de los grupos, de los círculos bolivarianos, por un lado, los colectivos o como los queramos llamar, y las megabandas que también participan cuando lo requiere el régimen. ¿Cómo garantizarle la seguridad a la gente que va a participar en ese proceso? Tenemos que garantizarle a la gente dos tipos de seguridad, que todo tiene que ver al final con la seguridad física. Tenemos que garantizarle a la gente que va a participar su protección frente a la pandemia. Ahí tenemos que cumplir todas las reglas de distanciamiento, tenemos que tomarle la temperatura a la gente, tenemos que tener el gel para aplicarlo en las manos y tenemos que tener las mascarillas para que el que no tenga la mascarilla se le pueda dar en ese momento. Eso está totalmente cubierto con las donaciones que harán los órganos especializados, privados, públicos, que quieran hacerlo para este tipo de situaciones. Además, la pandemia como tal no puede ser la excusa para impedir un proceso de consulta o un proceso electoral, porque se acaba de producir la elección de los Estados Unidos con una participación extraordinaria en medio de una segunda ola de pandemia. Se acaba de producir elecciones en Bolivia, en lo mismo. Se están produciendo elecciones y manifestaciones públicas en todo el mundo. O sea, que esa no es una razón de peso para impedir la participación. Pero sí, responsablemente, como la consulta es mundial, los venezolanos tenemos que respetar las normativas que incluyen hasta toque de queda en Europa en este momento, y tenemos que cumplir con todos esos requisitos. Por esa es la explicación de que haya un voto a distancia que estamos privilegiando al voto presencial. Eso es muy importante que se sepa. Y en segundo lugar, bueno, si hay una arremetida de la violencia institucional o de la violencia paralegal que está organizada en Venezuela para secuestrar las libertades, bueno, tendrá que asumir el régimen las imágenes dando vueltas por todo el mundo de centros de votación destruidos. Nosotros
en Venezuela cada día la gente sale a la calle y no se sabe si el AMPA común o los secuestros institucionales practicados por las autoridades que responden a esta situación tan difícil de represión política, va a regresar vivo a su casa. Esa es una situación con la que tenemos que lidiar en Venezuela. Pero nosotros estamos convencidos que vamos a coordinar las estrategias necesarias para impedir eso. En guerra avisada no muere soldado. Cuando hicimos la matriz FODA de la consulta popular, una de las amenazas de la consulta era la pandemia, la falta de gasolina y la amenaza de violencia. Y eso hemos ideado varios escenarios y planes para cubrir esa parte. Una de las preguntas que uno se hace es a futuro, cuando concluya la consulta electoral, ¿qué tienen pensado hacer para evitar que haya una frustración si no se logra el objetivo? Es decir, se incrementa la frustración entre el venezolano de a pie que busca un cambio, que desea un cambio, que está con un hartazgo elevado de lo que es el régimen de Maduro, el hambre, la miseria y esa enorme crisis humanitaria que está viviendo el país. ¿Ustedes tienen previsto algo para evitar que esto se produzca? Le explicaba al principio de esta entrevista que la consulta no es un fin en sí misma, sino es una idea fuerza que va a generar un hecho político que a partir del 13 va a propiciar un antes y un después en la vida política institucional de Venezuela, igual que las elecciones parlamentarias fraudulentas. Ese es otro hecho político que va a generar un antes y un después. Yo particularmente creo que esa insistencia de ir en contracorriente de la comunidad internacional para hacer las elecciones del 6D va a ser el Waterloo del régimen. Pero la consulta del 6 de diciembre tiene una narrativa que va más allá de la forma tan olímpica como han tratado de desvirtuarla. Se lo explico de esta manera. Repito, la consulta electoral nuestra del 12 de diciembre tiene una significación y una narrativa que va más allá de todas las razones que se dan para tratar de desacreditarla. ¿Cuál es? El régimen acaba de aprobar la llamada ley antibloqueo, va a terminar su periodo de sesiones la Asamblea Nacional Constituyente y hay la amenaza de que va a declarar como leyes constitucionales las 6 leyes del poder comunal. Y el gobierno ha anunciado que ese nuevo parlamento que se crea a partir del 6 de diciembre para ellos, se va a subsumir en el parlamento comunal, que ya va a ser una realidad a partir de ese momento. Entonces va a haber una asamblea tipo Cuba en Venezuela. Y eso, a eso irresponsablemente están o inadvertidamente llevándonos los que participan en las elecciones del 6D. Esa asamblea va a quedar subsumida en el proyecto definitivo de esta llamada revolución del Estado comunal. ¿Quién está propiciando la consulta electoral? La está propiciando la sociedad civil. ¿Quién sería el más perjudicado al surgir el Estado comunal? La sociedad civil desaparece. En la actual Constitución, en el artículo 39, se define la ciudadanía como el derecho que tienen los venezolanos a la ciudadanía. En esa misma Constitución se le da carta de nacimiento constitucional a la sociedad civil. Y hay 2 artículos que mencionan concretamente a la sociedad civil. El 259, que se refiere a la posibilidad de que la sociedad civil elija 3 rectores, y el otro artículo 326, que habla de que hay una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la seguridad de la nación. Entonces, esa Constitución desaparece con la ley antibloqueo. La ley antibloqueo es el acta de función de la Constitución para poner un hito jurídico, y de la sociedad civil el acta de función será el nacimiento
del Estado comunal. Entonces aquí la consulta, en realidad lo que subyace en el fondo de esta consulta es la gran batalla por institucionalizar un Estado comunal contra el Estado ciudadano, que es el que aspiramos que nos permita volver al futuro en Venezuela. Entonces esa gran batalla hay que darla de alguna manera. No, la sociedad civil no puede dejar que sean los partidos políticos los que la defiendan en ese momento. Hay que valerse de todas las posibilidades de participación que nos da la Constitución. Esta Constitución de 1999, que era chavista y que nosotros adversamos en su oportunidad, pero que la sociedad civil hizo suya en el 2007, cuando las manitas blancas derrotaron la reforma constitucional de aquella época. Entonces, esa es la situación de fondo. No hay que ver como dos hechos sencillos o simples. Hay que situarse en el momento político venezolano. Una perturbación política mayor que hace inhábil la Constitución, el gobierno y hasta la misma oposición, y una catástrofe humanitaria sin precedentes en América Latina. Eso con la decisión del régimen de lanzar el resto con el Estado comunal. Ya no importan los planes de la patria ni nada. Lo que importa es ir directo al desideratum del Estado comunal al estilo cubano. Y la sociedad civil, que tiene que salir a defender esa constitución que está siendo asesinada, porque esa constitución le dio a la sociedad civil carta de ciudadanía y le dio carta de nacimiento a la sociedad civil organizada. Yo lo veo de esa manera, que es dramática de verdad, y agradezco la oportunidad que en esta entrevista tú me estás dando para poner de manifiesto esa narrativa que, por cierto, no está en el tapete, pero que hay que plantearla de esa manera de acuerdo a mi modesto criterio. Sí, doctor, hay personas que nos están preguntando, por ejemplo, cuánto cuesta la consulta popular, cuáles son los mecanismos que hay para unirse a lo voluntariado, etcétera, si desean participar, y otros insisten en qué esperar para el 2021. Sí, primero, cuánto cuesta la consulta popular no es una cifra que yo maneje ni la pueda dar, porque los aportes y los gastos son individuales, no están centralizados. En las regiones, los partidos políticos tienen que mover voluntarios para los puntos itinerantes que se llaman puntos de la libertad, para los centros de votación y para las mesas de votación. Ahí van a participar cerca de 50.000 personas. ¿Por qué es de los partidos políticos esa responsabilidad? Porque los partidos políticos, de acuerdo a la experticia de tantos años de procesos electorales, tienen al día los padrones electorales, y de esos padrones electorales sale la gente que va a prestar el servicio en las mesas. Pero eso necesita logística de movilización, de alimentación, y entonces esos son gastos que asume cada región. A veces con las uñas, colaboración de las amas de casa que hacen la comida para ese día, etcétera. Entonces yo no puedo contabilizar ese gasto. Además, imagínate tú, nada más el rubro de la gasolina, que no existe, y que ahora en Venezuela tenemos la gasolina más cara del mundo. Tampoco puedo contabilizar ese gasto, pero es un gasto que hacen todos los voluntarios de su propio bolsillo. Si tú me dices cuánto cuesta la página web electoral, bueno, esos son precios internacionales que se sabe cuánto cuesta eso, pero entiendo que es una cifra mínima que no pasa de 100 o 200.000 dólares, porque, bueno, vamos a tener algunas limitaciones ahí. Entonces, bueno, eso se recoge con los auxilios y la colaboración de toda la gente. Y bueno, esos son los gastos mayores. Aquí no hay gastos de representación para los rectores ni para ninguno de los que estamos en el comité técnico. Aquí no existen aportes del gobierno ni de la asamblea. Esto es, como dicen los pavos, una fiesta country.
a contribución. Cada quien lleva lo que le toca llevar para esa gran fiesta de la consulta popular. Ahora, en relación los a mecanismos, me preguntaste ajá, también que gente sí. reclama los mecanismos para enterarse, los mecanismos de participación. Esta misma semana, ojalá lo podamos hacer, se va a anunciar una página web creada oficial, como una cartelera oficial, para que allí se pueda tener toda la información. Bueno, estamos tratando de un máximo las redes sociales para colgar videos e informaciones que espontáneamente mucha gente ha hecho. Por ejemplo, la Rebelión de las Regiones está haciendo un gran esfuerzo para poner en las redes sociales unos videos denunciando la situación del país y llamando a la consulta popular. Es una iniciativa nuestra. Yo pertenezco a esa ONG. Desde la plataforma democrática nacional que tengo el honor de coordinar, también estamos propiciando foros, eventos para darle a conocer a la gente eso. Tú me dirás, bueno, faltan muy pocos días. Bueno, en esos pocos días estamos declarados en el comité técnico, los rectores y las diferentes y los diferentes participantes de la sociedad civil organizada en sesión permanente para llevarle a la gente. Si tú me en relación, dices ¿qué debilidad observa usted a la consulta en este momento? Bueno, creo que no la hemos podido hacer totalmente del dominio público, pero eso se va a resolver cuando la Asamblea Nacional este jueves, Dios mediante, reforme las preguntas y ya nos lancemos por la calle del medio con la propaganda que haya que hacer al respecto. y en relación a los venezolanos que están fuera del país y que tengan la intención sí, de participar o de agregarse a ellos. Sí, les informo. Nosotros, para los venezolanos en el exterior, hemos ideado que su mayor participación por los problemas de pandemia, etcétera, y de restricciones que hay en esos países, vamos a hacer énfasis en el voto a distancia, pero también en espacios públicos se van a instalar centros de votación para que la gente pueda participar con todas las reglas biosanitarias que se exigen en este momento por la pandemia. Ahora, hay dos rectores, el ingeniero Horacio Medina y la socióloga Isabel Pereira, que son los encargados dentro del comando organizativo de la campaña y son los responsables por el manejo del voto en 182 ciudades del mundo donde se calcula que está la diáspora. Nosotros calculamos, según las cifras oficiales de las Naciones Unidas, hay unos 5.500.000 venezolanos en diáspora, regados por el mundo, la mayoría en Latinoamérica y bastantes en Europa. Y también, según los cálculos nuestros, eso pasa de 6 millones, sobre todo con esta oleada dramática de gente caminando desde Yaracuy, desde Barquisimeto, desde Valencia, sorteando todas las dificultades para llegar hasta la frontera y luego arriesgar la vida pasando las trochas, porque la frontera con Colombia está cerrada, para tratar de sobrevivir. Bueno, todo eso lo entendemos. En eso, por eso, para nosotros el voto de la diáspora es fundamental y estamos agotando todos los recursos. Por suerte, la diáspora, por ejemplo, en los Estados Unidos está muy bien organizada. Hay asociaciones de venezolanos que han mantenido esa cofradía de diáspora para mantenerse al día con la problemática venezolana. Y esos son los protagonistas para, en una campaña de boca a oreja y por redes sociales, hacer del dominio público mundial la consulta. Y eso lo estamos haciendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Maybor, muchas gracias por esta gran oportunidad de explicarle al mundo en qué consiste la consulta. Y bueno, un gran saludo a toda la diáspora que te sintoniza día a día. Y le quiero darle a usted personalmente mi reconocimiento por esa gran labor de rescate de la honestidad y de la dignidad
de la función pública en Venezuela que usted hace a través de su periodismo de denuncia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted y quiero agradecerle particularmente a todos aquellos que han participado en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones y comentarios. Nos despedimos de esta emisión, no sin antes recordarles que por favor, si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like y suscríbanse a nuestro canal Sin Filtros. Nos vemos en la próxima.